Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Un Bueno, saludo para todos. Ángela, sumate, vos ya conocés el programa, no te hacemos preguntas, sumate al debate que me imagino estabas escuchando. Estuve escuchando, sí, y algunas cosas que me parece importante que me gustaría aclarar. Dale. Primero, el tema del programa Detectar. El programa Detectar fue muy importante. En la ciudad de Buenos Aires permitió bajar la tasa de transmisibilidad. Cuando se empezó a chequear la Villa 31, teníamos un 50-60% de positividad y un RO, que es, ¿se acuerdan? El número de casos a partir de un enfermo que se pueden contagiar, ¿no es cierto? Es decir, a partir de un enfermo, ¿cuántos casos se contagian? Claro. Un RO alto, realmente. En este momento, la Villa 31 está con un RO de 0.7, por debajo de 1, que es excelente. Perfecto. La Villa 1-11-14 está en 0.9. Es decir, paradójicamente, cuando uno comienza a detectar y lo hace bien, es decir, busca un solo síntoma, busca los contactos, chequea, aísla, se va casa a casa, se trabaja con referentes barriales, hay mucha transversalidad en todo lo que es la información y saber realmente dónde están los casos, hay confianza, hay buena comunicación y se arma realmente un fuerte equipo de trabajo, se logra con el tiempo bajar los casos. Al comienzo, paradójicamente, 2 semanas aumentan, pero luego uno ve cómo ese lugar está controlado. Y ahora el Detectar está en otros lugares de la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires también. Eso contribuyó muchísimo a que también se baje la transmisión. Bien. Por supuesto, bueno, estamos en una curva. Ángela, ¿no? a ver, estamos, porque nos elogia el mundo, y no lo digo de manera irónica, esto es verdad. Los números hablan por sí solos. Argentina, por ejemplo, está muy pocos positivos de Ecuador. Yo miro mucho esa tabla, pero gracias a Dios tenemos 1/4 de los muertos de Ecuador con prácticamente los mismos positivos contagiados. Cual habla de que un trabajo se ha hecho bien, evidentemente, no es fruto de la fortuna que tengas, gracias a Dios, ese número de víctimas fatales. Ahora, al mismo tiempo tenemos que volver en el AMBA a una cuarentena muy estricta. ¿Hay algo que hicimos mal? ¿Hicimos las cosas bien, pero el coronavirus es así? Bueno, primero de todo creo que hicimos las cosas bastante bien, porque pusimos una cuarentena precoz, fortalecimos el sistema de salud. Piensen ustedes que si nosotros no hubiéramos hecho esta cuarentena, quizás un mes atrás estaríamos con una explosión de casos y de mortalidad que no la tuvimos, y si uno piensa en países como por ejemplo Estados Unidos, Nueva York, que los primeros casos los tuvieron al mismo tiempo que nosotros, hicieron un pico abrupto, una curva ascendente muy difícil de controlar, que es lo que ahora está haciendo Florida, por ejemplo, y también lo que le pasó a Brasil. Entonces, creo que hicimos una muy buena y oportuna entrada a la cuarentena. Luego se discutió recién bastante el tema de por qué la definición de caso. Yo creo que siempre se testea contra una definición de caso. Yo quiero darles un ejemplo. Cuando vino la gente al país que venía de, por ejemplo, Estados Unidos, o venía de Italia, o venía de Francia, la definición de caso era caso importado. Y si yo en ese momento hubiera ido a la Villa 31 a hacer el Detectar, no hubiera encontrado casos, porque el tema estaba en la entrada de los casos. En los aeropuertos. Está siendo inútil hacer en ese momento el Detectar, porque el problema no estaba ahí. El problema estaba en otro lugar. Este virus, Ángela, ¿y si hubiéramos hecho el Detectar en los aeropuertos? claro, este virus se maneja por conglomerado. Quizás podríamos preguntarnos si pudimos captar a todos los casos que entraban, pero la definición de caso estuvo bien hecha en ese momento, porque el problema apuntaba ahí. Luego, la definición de caso comenzó a sensibilizarse y ahora realmente con 2 síntomas, tos y dolor de garganta, ya hay un chequeo, estamos testeando. Sí. Eso es un punto que me parece importante porque la definición de caso es muy dinámico y se va adaptando a cada momento. Y la otra cosa que me gustaría aclarar, que también lo escuché, porque si no a veces se confunde contra algunas normativas. Cuando uno tiene un caso, tiene que identificar contactos, pero no todos los contactos son contactos estrechos. Para ser estrecho, tiene que no haber un buen distanciamiento,
Y aparte no haber usado barbijo o algún, en el caso del equipo de salud, equipo de protección personal. Entonces, uno define a quién estuvo compartiendo en los 2 días previos más de 15 minutos sin elementos de protección, que generalmente suele ser la familia, compañeros de trabajo, si es que está trabajando, o en los barrios populares, familias ampliadas. Uno al contacto estrecho lo pone en cuarentena y no lo hisopa el día 1, porque en el día 1 el contacto estrecho todavía no empezó a cursar el periodo de incubación. Entonces tiene que esperar días para que realmente ese hisopado rinda y esa PCR que uno hace realmente encuentre... Yo te cuento el caso, Ángela, porque lo traje yo acá. Es de una empresa que nos llega a través de queja de los empleados que un compañero había dado positivo y que el resto asintomáticos seguían trabajando. Hay que denunciar al ministerio en estos casos cuando sucede. No, porque la empresa me manda el protocolo y la empresa está siguiendo el protocolo que corresponde. Pero que si hay un asintomático, ¿puede seguir trabajando, doctora? Sí. No, hay que hacer una buena investigación epidemiológica, porque la persona que es contacto estrecho no puede seguir trabajando, tiene que quedarse afuera, claro, en cuarentena. Y el momento en que se chequea para ver realmente si de caso, digamos, de contacto estrecho no es caso, porque puede pasar, y si no, no. Entonces, este caso no se ha pasado varios días y no se los hizo. Qué peligro, ¿no? Porque eso es contagio. Bueno, pero perdón, quiero aclarar, estamos llenos de ese tipo de denuncias, ¿eh? Nos llegan por redes. Es lo que yo decía antes. Y bueno, priorizan lo económico, entonces, son mentes vacías. No, porque Ángela está explicando, escúchenla a la doctora, Ángela está explicándolo. En ese caso concreto, porque no conozco la fecha, yo les doy el marco técnico en el cual uno se maneja. Siempre el contacto estrecho va a cuarentena y se testea en el momento oportuno. Que tiene lógica, Claro. porque se está esperando la evolución para que dé positivo. Tiene lógica lo que dicen. Por otra parte, a nosotros nos pasa también que a veces uno encuentra a partir de un caso asintomático. Uno toma el periodo a partir del momento que se le hace la PCR. Esto está bastante bien normatizado. Lo que pasa es que hay que hacer frente a cada caso una serie de investigación epidemiológica para detectar contacto estrecho y para detectar casos. Y otra frase que yo repito bastante, incluso en el hospital lo decimos siempre, para que la gente se tranquilice. Contacto de contacto no es contacto. Quiere decir eso, que si yo tengo un contacto estrecho, pero a lo mejor el amigo cruzó, lo saludó a lo lejos, o se cruzó en un determinado momento, o un compañero de trabajo, pero que no estaba en ese momento, el contacto estrecho no contagia, salvo que le aparezcan los síntomas. Por eso decimos contacto. Estamos hablando del mundo de los asintomáticos. Exacto. Está claro. Doctora, estamos como en una situación donde hay que tomar determinaciones, que yo no creo que son opcionales, lamentablemente no podemos elegir. ¿Qué sugiere usted ante estos números, ante esta positividad, ante el tema camas? ¿Qué sugiere usted cuando dicen 15 días de fase 0, unos dicen 1,5, unos dicen bajo 0? ¿Qué sugiere? Bueno, en realidad no es un tema que todavía nosotros en el grupo de expertos, con todo el grupo de infectólogos y epidemiólogos, lo analizamos. Tenemos las cifras de la semana pasada y realmente, igualmente hay 2 puntos claves que siempre hay que mirar, que es la transmisibilidad, que está expresada por la duplicación del número de casos, y el RO, y digamos, la disponibilidad de camas de terapia. Recuerden que un paciente crítico adulto no está 2 o 3 días en una terapia, por lo menos está 14 días. Recurso muy crítico, y realmente la permanencia en las áreas de cuidados críticos y con respirador lleva bastante tiempo. Por eso uno tiene que pensar que no es solo el porcentaje disponible, sino también la proporción de enfermos que necesitarían cuidados críticos y el tiempo en que permanecerían en esas áreas de cuidados críticos y cómo eso saturaría o no al sistema. Bien. Datos que semanal... ¿El famoso pico llegó? No se sabe. No, yo le quería preguntar a la doctora Gentile si el famoso pico, ¿no? Ya que el gobierno está preparando esta posible nueva fase de vuelta atrás, previendo que los casos crezcan. ¿Podemos decir, doctora, que ya estamos en el pico de la pandemia o todavía tenemos que esperar más contagiosidad, más muertes, más casos?
Yo, Débora, creo que estamos en una franca curva ascendente. No sé si es un pico, va a ser una meseta alta y sostenida, pero francamente es ascendente y el ritmo del ascenso depende de muchos factores. Primero, en sí, por supuesto, del virus, que sabemos que es complicadísimo. Es un virus muy complicado y ya lo está demostrando en todo el mundo. No se termina con esta primera bajada y subida hasta que no aparezca la vacuna. Y ahora les quiero después contar algo bueno de la vacuna. Y por otra parte, recuerde que también está muy involucrado en todo esto el cumplimiento de todas las medidas que hablamos, del distanciamiento. Porque a veces con un grupo de gente que no cumple adecuadamente las medidas se disparan casos. A veces un geriátrico que cae, son 60 casos de golpe, o bien un partido de fútbol mal hecho, una fiesta, un baby shower, empiezan a aparecer casos y casos, y esto incrementa la curva ascendente. La responsabilidad social es importante y también es muy importante el cumplimiento. Hemos observado que hay muchos lugares del AMBA donde uno ve más gente en la calle que lo que hubiera querido. ¿No sea? Ángela, ¿qué querías contar de la vacuna? Que nos levantase el ánimo, una buena noticia en esta noche. Una buena noticia que les quiero dar, que hoy tuvimos un webinar a nivel internacional en el Hospital de Niños y un referente nos habló de vacunas COVID. Y prácticamente habló que hay 3 laboratorios que están ya prácticamente en octubre del 2020 con datos muy concretos de fase 2-3, en octubre del 2020 ya estaría disponible. Qué gran noticia. Qué buena noticia. La otra buena noticia es que debido a la OMS, a la fundación de Bill y Melinda Gates y a una serie de actores en el mundo que se han puesto de acuerdo, al mismo tiempo que se está haciendo esta fase 2/3, que se han apurado un poco las fases de investigación, porque hay una emergencia. Por razones obvias, claro. Claro, qué bueno. Entonces, al mismo tiempo se está comenzando la producción. Una de las cosas que se habló, que con una sola vacuna seguramente no se puede cubrir a todo el mundo, entonces hay 3 laboratorios que están trabajando con distinta metodología y con distinta aproximación. Qué buena noticia la que acabas de contar. En serio te digo, nos levantaste un poco el ánimo. Porque estamos entre noticias de pandemia, noticias de economía, hoy medio golpeados. Hay que ver un horizonte porque antes de fin de año vamos a tener, si las cosas andan bien, 3 vacunas disponibles. Y esto que estás diciendo, Ángela, es importante por 2 razones. Uno, primero nos diste una buena noticia. Y segundo, vos misma lo dijiste, nos empezás a dar un horizonte. No, y cambia el ánimo. Es maravilloso saber que vamos en un rumbo. Bueno, hay vacunas, Dios quiera que estén en Argentina, ojalá antes de fin de año. La verdad, una gran noticia, Ángela. Mucho los gobiernos de los países para que haya equidad y que realmente los grupos más vulnerables sean los que reciben la vacuna. Los primeros. Que sea un solo país, por más posibilidad de adquisición que la tenga, las primeras vacunas y toda la cobertura inicial a todos los grupos de riesgo seguramente va a estar muy apoyado por las fundaciones internacionales. Creo que eso también hay que destacarlo, porque si uno no sabe que la vacuna está tan adelantada, ve todo muy negro y le parece que no, a ver, ¿cómo salimos de esta? Y bueno, que estamos un poco así. Tenemos que confiar, hay que cumplir, hay que guardarnos, hay que tratar de entender, hay que apoyarse, entender que hay que esperar un poquito más. Pero no está tan lejos octubre. Bien, Seferino, querías preguntar algo. No. Ahora está bueno lo de la vacuna porque en el peor de los casos solo vamos a tener que esperar hasta octubre en cuarentena. Esperemos que no sea así porque seguramente el pico y la descenso va a ser antes y vamos a poder flexibilizar más actividades. Yo creo que el AMBA es complicado, hay mucha densidad de población, se comporta como una unidad geopolítica, cultural, es muy complicado el AMBA. Una de las cosas que más se está trabajando ahora es restringir el transporte, porque ustedes saben que el transporte precisamente cubre todas las actividades y uno tiene que ser muy cuidadoso con el tema del transporte. Esa es una de las primeras cosas que va a dar para encauzar. Ángela, tengo ya que cerrar porque ya está Rubinstein acá, tenemos Santilli, Berni, pero es que uno habla con Ángela y se le ocurren preguntas así. Y es tan amable además. ¿Vos cerrarías el transporte público por 15 días entre capital y ciudad?
Yo no tengo todos los datos como para decir esto, pero sí digo una cosa que es importante. El transporte es de riesgo y es una de las cosas que más hay que cuidar. Con los datos de esta semana y con los indicadores de esta semana seguramente se van a tomar las mejores decisiones. Ángela, un beso gigante y gracias por levantarnos el ánimo y nos habrás notado que estamos medio caiduchos, levantarnos el ánimo y darnos un horizonte. No tiene... Es lo mejor que necesitamos en este momento. Hoy del hospital. Bueno, gracias. Gracias, Ángela, como siempre. Bueno, que está en el hospital de niños, todo lo de la mejor, que mejor explica.